Las 1001 noches. El segundo viaje de Simbad el marino, donde el néctar era trampa y el silencio amenaza. La luna ya no sorprendía al rey Shahryar despierto. Desde que Sherezade contaba, las noches pasaban sin cuchillas y con cuentos. Y como era costumbre, Doniazada murmuró, en voz apenas vestida de sueño: ¿y hubo más? Sherezade asintió casi en secreto. 7 viajes. El segundo fue el más engañoso. Una tierra de gigantes de dulzura sospechosa y de una verdad escondida entre flores y colmillos. Y sin más preámbulo, la historia fue contada por quien la vivió. Y Simbad el marino habló así: Oh hermano mío, Simbad el Faquín, si aún tienes fuerzas para oír, escúchame, porque este segundo viaje fue distinto. No hubo tormenta de inmediato ni bestias al acecho, solo una hospitalidad tan dulce que envenenaba. Después del primer naufragio, juré por mi barba no volver al mar. Pero el corazón del marino es necio. Pasaron años, me creí más sabio, más rico, más prudente. Armé un barco con mercancías finas, almizcle, ébano, ámbar y esa ilusión que pesa menos que el oro, la esperanza. Y zarpé. El mar nos fue amable durante semanas. Pero como tú bien sabes, hermano, cuando el mar se calla por mucho tiempo, algo trama. Una tormenta nos envolvió como manta de locura. Los mástiles crujieron, los hombres gritaron, y yo acabé otra vez flotando sobre maderos como carta sin dirección. Pero no morí. Desperté en una costa verde. La isla era amable, demasiado amable. Caminé por horas hasta que me hallaron hombres altos como palmas. Vestían túnicas amplias, sus rostros eran serenos, sus ojos grandes y húmedos como si vieran más allá. Me ofrecieron una bebida blanca, dulce, tan dulce, hermano mío, que al primer sorbo uno olvidaba el camino a casa, y no era leche de almendras. Comí, dormí, fui tratado como un invitado distinguido. Cada noche una cama perfumada, cada mañana más manjares, pero también algo me faltaba: voluntad y memoria. Mi cuerpo se hacía pesado, mis pensamientos lentos. Una tarde vi a otro forastero llegar, delgado, asustado, como yo había estado. Le ofrecieron la bebida y él bebió. Esa noche lo llevaron a una sala con cortinas rojas. Yo lo seguí y vi por una rendija. Hermano mío, que Alá me perdone, lo devoraron como se devora un cordero, con ceremonia, sin odio, con método. La fuga.
El terror me devolvió la lucidez. Ya no comí ni bebí. Fingí dormir y por las noches trabajé en secreto. Encontré tallos largos, hojas secas, ramas que flotaban. Construí una balsa torpe, sí, pero suficiente. Al tercer amanecer, me lancé al mar. Los gigantes no me siguieron, no sé si por pereza, o quizás por desprecio, o porque sabían que el mar tiene su propia forma de castigar. El rey de Marebut. Floté por días quemado por el sol, hasta que fui hallado por mercaderes del reino de Marebut. Me llevaron ante su rey, un hombre sabio. Conté mi historia, omitiendo lo crudo. Él se rió y me ofreció trabajo en su puerto, ayudando a contar barcos y tributos. Allí prosperé, aprendí nuevas rutas, nuevas lenguas y nuevas formas de extrañar Bagdad. Pasó el tiempo y cuando supe que una caravana volvía hacia casa, les rogué un sitio. Regresé cargado de riquezas, pero también de algo más valioso, la certeza de que la dulzura sin preguntas suele esconder cuchillos. Simbad el Faquín lo miró con ojos como platos. ¿Y aún así volviste al mar? Simbad el marino sonrió con ironía. Volverás a oírlo, hermano, porque el mar no se despide, solo espera. Y en la cámara del rey, la voz de Simbad se fundió como la brisa. El sultán Shahriar, aún absorto, murmuró. Y el tercero, Sherezade, con voz apenas tejida, dijo: Mañana, si Alá lo permite, os hablaré del viaje más arriesgado, donde Simbad fue lanzado al Valle de los Diamantes, custodiado por serpientes más grandes que un navío, y salvado no por la espada, sino por la astucia de las aves. El sultán no la interrumpió ni la mandó a matar, porque el deseo de escuchar es más fuerte que el deseo de castigar. El silencio colgaba como incienso en la cámara del rey. Doniazada, apenas despierta, susurró: ¿Y después? ¿El tercer viaje fue real? Sherezade, con una voz más suave que la brisa entre palmas, respondió: tan real como el peso de una piedra preciosa sobre la conciencia. El viaje donde Simbad cayó al Valle de los Diamantes, donde las serpientes duermen de día y la codicia se viste de salvación. Y así, como si la voz del mar llegara con la marea, Simbad el marino volvió a hablar. Oh hermano mío, Simbad el Faquín, si aún conservas el oído, escucha, porque mi tercer viaje, comenzó con esperanza y terminó con una historia que vale más que 1000 joyas. El retorno inevitable. Había prometido no volver al mar. Ya 2 veces había naufragado. 2 veces había escapado por un caballo de la barba del destino. Pero el oro se gasta.
y el alma del marino no aprende del todo. Así que me armé de una nueva fortuna, cargamentos de sándalo, almizcle, perlas pequeñas y pañuelos de damasco que olían a promesas. Zarpé desde Basora. Los primeros días fueron dulces, como si el mar quisiera fingir cortesía. Pero como tú bien sabes, hermano, cuando el mar se porta demasiado bien, es porque ya ha elegido a quien tragarse. El naufragio. La tormenta llegó sin aviso. Como un ladrón en la noche, derribó mástiles, rasgó las velas y convirtió las oraciones en gritos. Fui arrojado al agua, y cuando desperté, estaba en una costa inhóspita, cubierto de polvo blanco y silencio. No vi a nadie, solo un sendero que se abría entre colinas secas, y lo seguí. Y llegué a un valle escondido entre murallas de piedra, que relucía como un cielo caído. El Valle de los Diamantes. Nunca vi tal maravilla. Diamantes esparcidos como dátiles en día de banquete, azules como glaciares, rojos como granadas maduras. Brillaban incluso a la sombra. Mi corazón se detuvo y luego palpitó con violencia. Pero no estaba solo. Entre las piedras dormían serpientes enormes, algunas tan gruesas como columnas de palacio, otras enroscadas en círculos infinitos, con ojos cerrados como si soñaran con morder. Su veneno, decían las leyendas, era suficiente para matar a un elefante solo con el aliento. Recogí piedras, pocas. El resto las dejé por respeto o por miedo. Las noches más largas. Durante el día, las serpientes dormían. Durante la noche, danzaban. Yo me refugiaba en una roca alta. Allí rezaba, allí temblaba. Un susurro bastaba para helarme la espalda. Pero una idea, como una semilla plantada en la desesperación, germinó en mi mente. Recordé que los mercaderes lanzaban carne al valle para que las aves recogieran los diamantes pegados a ella. Así que lo hice. Maté una cabra salvaje, la abrí, la llené con las piedras más brillantes y esperé. El vuelo. Las aves llegaron, grandes, imponentes, como si Alá les hubiera dado alas por capricho y fuerza por necesidad. Una de ellas descendió, tomó la presa y voló. Yo me aferré a sus patas, sí, como un loco, como un hombre que había decidido no morir sin pelear. Volamos. El viento me cortaba la cara, la altura me robaba el aliento. Pero cuando finalmente caí, lo hice sobre un nido blando y me reí, como quien encuentra el suelo más valioso que el oro. El mercader de la montaña. Un mercader me esperaba allí.
había venido a recoger los diamantes que las aves traían sin saberlo. Al verme, empolvado, aferrado a una pluma, me preguntó: ¿Tú quién eres? Simbad, dije, y he bajado al infierno solo para subir contigo. Rió, me ofreció agua y luego una historia a cambio de otra. Viajamos juntos por semanas, cambiando piedras por especias, sabiduría por silencio y miedo por fortuna. El regreso. Volví a Bagdad, cargado no solo de piedras preciosas, sino de pensamientos pesados. Los diamantes, cuando están en el suelo, deslumbran, pero en el alma pesan como cadenas. Repartí algunos y escondí otros. Y esa noche, mientras el agua de la fuente murmuraba como si recordara también, Simbad el faquín seguía allí, en silencio, con los ojos atrapados en el Valle de los Diamantes. Yo no le hablé, no hizo falta. Había escuchado con toda el alma. Simbad, el marino, se sirvió una copa de sherbet y la dejó a medio beber. El silencio llenó el aire y luego se rompió. Doña Sada murmuró: ¿Y luego? ¿Otro viaje? Y Sherezade, apenas con un susurro entre sábanas reales, dijo: Mañana, si Alá lo permite, os hablaré del cuarto viaje, donde Simbad descendió a una ciudad sumergida, donde el mar habla con ecos y el silencio se paga con la razón. Y el sultán no dijo nada, porque a veces el silencio es la forma más pura de atención. Y tú, que aún me escuchas, quizás buscabas un cuento, o tal vez solo una voz que se parezca a la tuya, cuando tienes miedo, cuando dudas, cuando te preguntas si la dulzura puede esconder trampas. Suscríbete, no por costumbre, sino porque hay cuentos que te enseñan a nadar incluso cuando ya no hay orilla. Nos vemos en la siguiente noche. Y si el sueño te alcanza, antes, Sherezade te espera.